Hola amigos, aquí volvemos con otra entrega y en este caso lo que vamos a hacer es preparar un pequeño manual de manejo de un osciloscopio. Y en este caso lo vamos a hacer con este ejemplo, son osciloscopios digitales, no es un osciloscopio analógico al uso, pero bueno, la función es la misma, incluso tiene funciones mejores. Iremos viendo cuatro cosas, tampoco me sé el manejo completo, pero al menos un manejo, esto es más bien un manual de manejo básico y yo creo que será bastante útil. Vamos a hacer una pequeña revisión inicial de todas las opciones que tiene, los botones principales, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay muchísimas cosas. Un osciloscopio es una herramienta ya bastante seria y que tiene muchas posibilidades de las cuales nosotros no vamos a utilizar, pero la verdad es que es una virguería. Con este osciloscopio pues podremos visualizar señales que normalmente con un polímetro convencional no las ve. Tú puedes medir, de hecho todos sabemos que el polímetro normal mide tensión eficaz. Cuando mide las tensiones es tensión eficaz. Entonces no ves realmente la cantidad de tensión que es real que tienes. La tensión eficaz es la tensión que va desde cero hasta un baremo que es el máximo eficaz, porque el resto es la cresta. Si tenemos una sinusoide, una onda senoidal, que se suele decir, pues en ese, digamos, en esa cresta hay un trocito de cresta que no es útil, pero es tensión. Entonces la tensión eficaz no es la punta de la cresta, la tensión máxima, porque claro, tenemos que distinguir entre tensión eficaz, tensión máxima y tensión pico a pico. Si preferís el término en vez de tensión de voltaje, pues voltaje sería voltaje eficaz, voltaje máximo y voltaje pico a pico. Entonces el voltaje eficaz es de 0 hasta un punto que es el eficaz, que eso ya requiere una fórmula. Luego tienes la tensión máxima, el voltaje máximo es desde 0 hasta la punta de la cresta en positivo. También podría ser en negativo, pero bueno, en este caso trabajaremos con el positivo. Y luego ya está la tensión pico a pico. Y la tensión pico a pico es una tensión que es desde más a menos. Es decir, hay que tener en cuenta que es una senoidal, lo que significa que a partir del 0 va hacia positivo, vuelve a bajar, pasa por 0 y vuelve otra vez a negativo. Entonces la cosa es más seria de lo que parece. Nosotros cuando hablamos de 220 son 220 eficaces, pero lo que no sabemos es que no solo hay 220. Pico a pico son más de 440 voltios. Entonces, bueno, la cosa es seria, ¿eh? El latigazo te lo da por alguna razón, alguna extraña razón, pero bueno, no diré más que eso. Y bueno, pasaremos un poco a ver un poco la parte exterior. Aquí tenemos el botón de encendido. Tenemos una posibilidad de conexión de una memoria USB. Esto es para memorias, USB. Y con esto lo que podemos hacer es almacenar gráficas y datos y las podemos ir grabando en el lapicero. Luego también tienes aquí las dos entradas, canal 1, canal 2. Esta tercera es una exterior, que es para meter, digamos, una señal de reloj exterior, perdón, de tal manera que no usas el reloj interno que lleva el propio equipo, sino que puedes manipular. Esto te da lugar a más opciones, porque puedes tener un reloj incluso más preciso que el que lleva internamente, o puedes utilizarlo porque regulando de la señal exterior, vamos a poner un generador o un reloj muy preciso,
pues a lo mejor te interesa variarlo en algún momento y esto te lo permite. Entonces, bueno, esto es una opción que no la vamos a mencionar, simplemente, o sea, no la vamos a utilizar, solo la mencionamos, nada más. Pero que sepáis que ahí está. Aquí tenemos una cosa muy interesante que se utiliza para ajustar las ondas. Las ondas llevan un pequeño condensador de variable, y lo que haces es ajustar un poco el nivel de ruido. Es un condensador de filtro. Entonces, esto es una señal de reloj de 1 kHz. En este caso, en este equipo, genera 1 kHz con un voltaje exacto, que lo iremos viendo cuando hagamos las pruebas. Y con el kilohercio lo que hacemos es ir regulando un poco esa onda. Genera una onda cuadrada, y esa onda cuadrada lo que hay que hacer es ajustar las ondas para que la vea lo más perfecta posible, lo más limpia posible. Entonces se regula del condensadorcito que suelen llevar en el conector de las ondas. Luego tenemos el resto de teclados, que bueno, aquí tenemos muchas funciones que las iremos viendo. Este es el amplificador vertical. Luego este es el amplificador horizontal, el que nos da la base de tiempos. Y en este podemos ajustar el sincro, la sincronía, pues porque a veces la onda se nos mueve en pantalla y necesitamos el estabilizarla. Entonces aquí podemos regular si automáticamente no lo ha hecho, que lleva un modo automático para todo esto. Resulta muy sencillo de manejo porque tiene una tecla muy maravillosa que es la del auto. Entonces veremos cómo funciona. Y aquí tendremos pues bueno, con este podríamos hacer el ajuste de la sincronía para poder paralizar la imagen. Entonces también te puedes ayudar del tema de la parada. Con una parada, aunque se te esté moviendo aquí, te lo parará en un momento concreto y te hace una parada de imagen en la cual ya no funciona el osciloscopio, pero te ha parado la imagen para que tú la visualices. Esta tecla es muy útil también. Y bueno, esta es la de limpieza, las iremos viendo. Aquí tenemos menú para ir configurando distintas cosas en pantalla. Y básicamente la parte frontal es esa. En este caso estamos hablando de un osciloscopio que es de 200 megaciclos de ancho de banda y tiene una velocidad de muestreo de 1 GHz. Esto es un dato muy importante, porque cuanto más rápido de muestreo es mejor. Tiene más fiabilidad a la hora de ver ciertas velocidades, sobre todo cuanto más aumentas en frecuencia, porque para ver una frecuencia de 2 MHz en pantalla no necesitas 1 GHz de rapidez de muestreo. Hay que tener en cuenta que esto es un osciloscopio digital, y como un osciloscopio digital, pues claro, depende de una velocidad. Esto es como los procesadores de los PCs o de un ordenador personal, pues que realmente necesitas una velocidad de muestreo para hacer ciertas cosas porque es más rápido. Pues a esto le pasa lo mismo. No es que sea incapaz de visualizarlas, pero sí que verás un cierto parpadeo o una velocidad que no te deja ver con la precisión que tú querrías ciertas señales. Entonces, cuando tú apuras ya los niveles de frecuencia según lo que quieras hacer, no para ver una simple onda, no tendrás problema, pero para según lo que quieras hacer, a lo mejor el gigahercio se queda corto. De todas maneras, 1 gigahercio es bastante rápido. Los hay de 2, pero encarecen mucho. Los que ya superan a los 2 gigahercios de muestreo los encarece mucho. Entonces tienes también más económicos que son de 500 megas. Entonces, ¿qué pasa? Que si el ancho de banda es muy alto y solo tienes 500, a lo mejor para ver una señal de 190 megahercios, los 500 megas, en vez de gigas, 1 giga, 500 megas de muestreo sería demasiado, a lo mejor un poquito justo o corto. Igual para un máximo de 100 MHz es más adecuado un máximo de 500. A ver, cuanto más mejor, pero está claro que bueno,
esta velocidad es bastante buena para lo que vamos a hacer, nos sobra y es un equipo bastante majete dentro de lo que es un nivel intermedio. Ni es económico ni es barato, o sea, ni es caro, perdón. Pues está en un nivel intermedio. Los caros aquí te puedes ir a los 1.000, 1.500 euros. Bueno, depende ya de lo que tengas. Más completos y con capacidades de llegar hasta 1,5 GHz, pues eso ya son palabras mayores. Igual hablamos de 6.000, 7.000, vamos, esto es una inversión de un coche. En este caso, este equipillo vale unos 350 por ahí. Los hay más baratos, tienes de 100 y pico, pero bueno. Bueno, vamos a ver un poco la parte de atrás. En la parte de atrás tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, en este lado tenemos la entrada de corriente de 220 para alimentarlo. Lleva su propia fuente de alimentación interna. Y luego lleva aquí el accesorio. Este lo puedes llegar a conectar en red y tener con un programa de comunicación. Puedes enviar las imágenes, igual que teníamos por la parte delantera el USB para el muestreo de las pantallas y demás. Pues tenemos aquí una salida de red por el cual pues podemos comunicar con el software y mandar las imágenes. No sé en qué formato las manda. Luego tenemos aquí también el USB, que es otra forma de comunicación más sencilla. Si no lo quieres meter en red, puedes comunicarlo con el software al PC con el USB. Que esto simplemente es para eso, ¿eh? No es lo de lo frontal, no es uno indistintamente con el otro. Y luego la única entrada que tiene aquí, que es la del trigger, no estoy seguro, esto habría que mirar en los manuales, si es la misma que la delantera o es conmutable, pero es otra entrada de una señal externa de reloj. Lo que ya no sé si es reversible para entrada-salida, no lo sé. De ahí esas funciones hay que revisarlas en el manual. Y bueno, con todo esto, en breves procederemos al primer arranque y veremos un poco las configuraciones de este maravilloso equipo, el osciloscopio. Así que vamos a ello, amigos. Bueno, aquí procedemos a la conexión y como ya hemos visto antes, pues lleva aquí, vamos a ver si podemos, a ver, la posición, así. Vale, le damos corriente, le damos en la primera toma de corriente y así aproximadamente, ahí lo veremos perfectamente. Bueno, pues aquí, como ya hemos hablado, lo primero ha sido el conectar. Primer arranque. Vemos cómo arranca. Ahí veremos, es lentito. Bueno, esto es un PC al fin y al cabo. Lleva su sistema operativo y tiene que arrancar. Y bueno, aquí tenemos la primera pantalla. Como se puede ver, tenemos los menús de funciones. Estos teclados varían según las funciones que cargas aquí, dependiendo de si coges medida, tal. Bueno, aquí tienes el otro menú, en el cual, según lo que quieras visualizar, esto lo que hace es cargar aquí abajo datos. Aquí, por ejemplo, tenemos datos cargados en el canal. Aquí te indica digamos el amplificador vertical, el de la amplitud de la tensión, de los voltajes. Tenemos que el canal 1, que es el amarillo, es decir, este, está ahora en 50 milivoltios. Y el canal 2, que sería el azul, si seleccionamos el canal 2, por ejemplo, aquí podemos, por defecto te aparece el 1, pero podemos cargar los dos canales al mismo tiempo. Y aquí tenemos el canal 2, que está en escala de 200 milivoltios. Están distintos, pero eso se puede regular con las amplitudes. Entonces podemos coger, a ver, para que se vea claramente, podemos coger y
ahí subimos a 500, no, vamos a dejarlos iguales, a 50 milivoltios. Ahora están en 50 milivoltios los dos, en la misma escala, de tal manera que pueden representar un canal y otro las señales de la misma forma. Es decir, si por ejemplo queremos ver la respuesta de un amplificador, veremos la entrada por un lado y la salida por el otro. Claro, no, lo que no puedes hacer es, te parecerán la entrada y la salida iguales si tú el canal 1 pones la entrada a 50 milivoltios y el canal 2 lo pones a 100. Pues a lo mejor si es un factor de amplificación 2, un por 2, pues lo que te ocurrirá es que los verás iguales y dices, bueno, pues esto no amplifica. No, lo que está ocurriendo es que, bueno, pues para ver la diferencia necesitas que la escala de entrada sea la misma que la de salida. También es verdad que no te confundirás dado que tienes datos cargados. Entonces, en este caso, en el amarillo, hemos cargado como de interés, puedes cargar lo que quieras, tienes aquí un montón. ¿Ves? Tienes muchos datos que en este caso no los vamos a utilizar, pero bueno, esto es para experimentarlo. Periodo, frecuencia, rise time, el tiempo completo, el fall time, bueno, puedes cambiar de menú, aquí puedes ver, ves lo que hablábamos antes, voltaje máximo, Vmax, voltaje mínimo, voltaje pico a pico, que ese sí que lo tenemos cargado, los voltajes pico a picos de los dos canales los tenemos, y los RMS que corresponden a la eficaz también los tenemos, que eso está más abajo. Si vamos más abajo, a ver, ¿dónde estaría? Aquí está, ahí, me lo he saltado. Este también lo cargamos, que fue este. Cuando quieres ver algún dato más claro, si tú vas aumentando, tiene un límite porque los hace muy pequeños. Si solo pones uno o dos datos, los puedes hacer más grandes. También hay una función en la que puedes hacerlos más grandes. Y pulsas y te lo carga. Pero bueno, como lo tenemos ya muy bien configurado, eso no lo vamos a tocar en este momento. Y luego ya pasamos a este otro lado. Bueno, también decir una cosa. El tema de la amplitud, estos 50 milivoltios, diréis, bueno, sí, vale, 50 milivoltios, pero de cómo los mido. Esto antiguamente no te los daban en datos, y los osciloscopios analógicos, pues lo tenías que calcular tú directamente en pantalla, con una escala graduada. Y cuando tú dices que este es el amplificador vertical de los voltajes, que sería este, cuando tú dices que está en 50 milivoltios, significa 50 milivoltios por cuadro grande, no por rayita, por cuadro grande, lo que significa que si tú tienes el 0 aquí, vamos a desconectar el segundo canal, vale, dejamos solo un canal. Si tienes el 0 aquí, significa que si lo ponemos en positivo, si la tensión llega hasta aquí arriba, eso serían 50 milivoltios. Si llega hasta aquí arriba, serían 100. Si llega hasta aquí arriba, 150. Es decir, que con un máximo hay que tener esto en cuenta. Si estás en 50 milivoltios por cuadro, la onda que visualizarás máxima podría ser de, aquí tendrías 100, 200 milivoltios de pico o de voltaje máximo. Y aquí igual, luego en negativo exactamente lo mismo. De pico a pico, pues serían 400 milivoltios de pico a pico. Y ojo, que estamos hablando de milivoltios, no voltios, Estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Luego puedes regularlo y puedes darle más, por supuesto. Bueno, y menos. 20 milivoltios por cuadro, 10 milivoltios por cuadro, 5 milivoltios. Este concretamente creo que en teoría tiene sensibilidades de 1 o 2 milivoltios. Pero ahí tienes un milivoltio por cuadro. Entonces cada cuadro de esto sería un milivoltio. Es la mayor sensibilidad que puede tener. Y de voltajes podríamos ver, esto sí que es importante, de no meter, aquí tendríamos 10 voltios por cuadro de máximo, 10 voltios. También te dice aquí que aquí en RMS, en tensión eficaz, no le metas en las entradas
más de 300 voltios de tensión eficaz, porque te puedes cargar los amplificadores. Y entonces pues vamos a tener un bonito pisapapeles. O mandarlo a reparar, está claro. Entonces, partiendo de esta base, bueno, lo podemos bajar un poquito. Vale, bajamos aquí. Lo dejamos en 50 mejor. Ahí. Tiene una función que le puedes decir que sea más fino. No recuerdo cuál era. Creo que es pulsando. Pasa fino, exacto. Cuando tú pulsas, estos botones, ojo, que son pulsadores también. Cuando tú pulsas, pasas a fino. Y entonces eso te permite el graduar, ¿ves? 41 milivoltios, 40,5, de 0,5 en 0,5. Entonces pasas a una regulación fina. Si vuelves a pulsar, pasas al coarse, al grueso, y aquí ya vuelves otra vez. 200 milivoltios, 10 voltios. Lo dejamos en 50 para que sean iguales. Bueno, y en este caso, aquí tendríamos una parte básica, muy básica. Tenemos también el ajuste, por ejemplo, vamos a ver, repasaremos por los grandes. Tenemos el ajuste automático, que podemos darle. Cuando le das, tú inyectas primero la señal, pinchas y esperas a que te la autodetecte, de tal manera que te ahorra un montón de pasos. Normalmente, si la señal llega correcta y la puedes visualizar y la para bien, no tendrás que tocar nada. Si no, pues puede que tengas que actuar en manual, después de que te la has reajustado, actuar en manual, quiero mayor escala, menor escala, tocar la base de tiempos o incluso la sincronía, porque a lo mejor la autodetección no te consigue parar la imagen. Entonces intentas buscar la sincronía adecuada para que la onda se te paralice un poquito más y consigas estabilizarla. Pero bueno, por lo demás, ahora investigaremos también un poquito las múltiples funciones, porque por ejemplo aquí tenemos para la detección por defecto siempre sale en DC, que ve la señal en alterna y en continua, pero es DC. Este es capaz de ver las señales de continua. Sin embargo, cuando pasas a AC, solo es capaz de ver las señales en alterna, es decir, las que tienen una gráfica, no una línea recta, que sería la continua. Entonces, lo que te hace es filtrarte las de continua. Y GND lo que te hace es derivar todo a GND, a tierra. Te hace un corto y te deriva a tierra para que tú centres o hagas lo que quieras y puedas a lo mejor recalibrar de nuevo. Y dices, espera, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Dónde tengo el centro? Pues pasas a GND, ves el centro y una vez que has visto el centro, puedes ver un poco lo que puedes detectar. Esto es una especie de límite que lo que haces es limitar el ancho de banda del equipo a 20 megaciclos. Esto no lo usaremos tampoco. Esto es muy útil porque es lo que hace la calibración de las ondas. Es decir, tú una sonda puedes estar midiendo y puedes tener aquí unos atenuadores en las ondas que para que luego aquí la medida real te la siga dando, a pesar de que estás midiendo una señal atenuada, pues puedes usar los factores de multiplicación o de desmultiplicación. Entonces esto es muy útil. Normalmente la tenemos en 1x, pero imaginaos que es una señal un poco elevada, necesitamos atenuar. Activamos, si la sonda lleva, como en este caso, un 10x, activamos el 10x, ¿qué es lo que ocurriría? Que dividiría por 10. Y si divide por 10, necesitas estar leyendo en 10x para que veas aquí la señal real y la medición que te da sea la real, no la que está dividida y atenuada. Si quieres, si lo dejas en 1x, tú verás la señal, visualizarás los datos de la señal dividida por 10. Pero si lo pones en 10x paralelo a la atenuación de la sonda, lo que hará será visualizar
en pantalla los datos de las tensiones reales y te ayuda a medir y no tener que hacer cálculos. Y de esta manera tampoco fastidias nada, o te puede interesar activar las atenuaciones pues por ruidos, etcétera, etcétera, de tal manera que tú no tienes que hacer cálculos. Esto viene muy bien, ¿eh? Viene muy bien, o incluso para calibrar, etcétera, etcétera. Esto está bastante bien. Vale, aquí desactivas el canal. Bien. Luego aquí hay datos y puedes cambiar las unidades también. Estamos midiendo en voltios, puedes medir en amperios, en vatios. Este otro no sé a qué corresponde. Si son medidas de capacidad. Ah, no, esto me parece que es exacto. La U es de microvoltios. Creo que esto es voltio y microvoltio. Puedes pasar a medidas en microvoltios. El coarse es lo que hemos visto antes, que lo hacías de una manera rápida. Aquí pasas a fine o coarse, que es para el tema de las regulaciones. Y la inversión, esto supongo que debe de invertir esto lo veremos con las señales. Debe de invertir el sentido de la onda, supongo. Le da la vuelta. Bueno, hasta aquí esa parte. Y bueno, y ahora iremos viendo pues un montón de funciones que puede tener esto, que a lo mejor tampoco nos resultan demasiado útiles. Lo que sí que procederemos será a la propia calibración de la sonda, por ejemplo, para que veamos un poco cómo funciona. Y esto sí que nos puede ser útil. Podemos utilizar este primer canal, conectamos, ahí ya está detectando ruido, como podéis ver. Ahora lo que hacemos será conectarle la tierra. Siempre la tierra va abajo, aunque está indicado en los símbolos, pero la tierra va abajo y el otro va arriba, el vivo. Bueno, ahí ya ha leído algo, y tal como lo ha leído, lo que vamos a hacer es automático, para no complicarnos la vida. Vale, y ahí tenemos una onda cuadrada, como se puede ver ahí en pantalla. Ahí tenemos una onda cuadrada. Para que se vea claramente. Vale. Y esa onda cuadrada, pues la hemos calibrado. Las ondas también están muy bien calibradas para que se vea lo más limpia posible, la mayor verticalidad posible. Aquí nos está indicando, por ejemplo, que tenemos 3 voltios de pico a pico, que equivalen a 2 voltios de tensión eficaz. Lo ha programado en una amplitud de 500 milivoltios por cuadro. Si echamos la cuenta un poco, vamos a contar con los RMS, que son los que más nos van a interesar. En este caso serían 0,5, 0,5, 1, 1,5. Ahí tenemos 1,5 voltios aproximadamente. Esto sería la tensión máxima. 1,5, que con la tensión eficaz, o sea, la tensión de pico a pico, 1,5 menos 1,5 a partir del 0 serían 0,5, 0,5 y 0,5, 1,5, lo que te da aproximadamente los 3 voltios de pico a pico. La RMS se saca con una fórmula. En este caso, la RMS sería con la tensión continua, y en la continua, como solo ves una línea recta, lo que sí que la RMS correspondería a la continua. En este caso, como tienes un pulso cuadrado de 1 kHz, la tensión eficaz, la RMS, es distinta. Y es distinta precisamente por eso. Porque habría que hacer el cálculo y te saldría un poquito por debajo, que sería la que corresponde a la tensión eficaz. Esa es Esto es más útil cuando lo haces a través de la senoidal, pero en la cuadrada, pues bueno, es como una especie de semicontinua. Pero bueno, el caso es que luego tenemos aquí la frecuencia, y aquí de frecuencia te está dando 1 kHz, para que se vea que está bien calibrado. Aquí en este caso, por ejemplo, no se mueve, la ha conseguido parar muy bien, pero podría darse el caso de que se te moviera, como puede ocurrir ahora mismo, ahí.
Esto es lo que a veces puede ocurrir, no con tan exagerado, pero esto es lo que hace ahí. Entonces lo que haces es estabilizar, sincronizas para que se te pare la onda. Podemos darle a ver, bueno, ahí mal, subimos al centro y en el centro estará perfecto, sin problema. Vale, ahí tenemos el centro aproximadamente. Bueno, pues hasta aquí hemos visto un poco un primer pantallazo de cómo funciona el osciloscopio, cómo se calibran las ondas, que nos puede resultar bastante útil. Ahora iremos navegando un poquito a través de los menús, iremos viendo cómo variar un poco las frecuencias también, porque podemos variar esta parte horizontal, podemos hacer, así se ve la onda muy pequeña, porque ves menos tiempo. Aquí el tiempo, por ejemplo, de la parte vertical se ve, si no me equivoco, aquí arriba, 1 milisegundo. Ahí pasas a 500 microsegundos. Eso significa que, digamos, el cuadro grande sería 1 milisegundo en este caso. Ahí se va viendo más grande. 200 microsegundos. Y ahí se ve una onda más grande. Y aquí tienes en 100 microsegundos. Cada cuadro son 100 microsegundos. Si hacéis la cuenta, pues veréis que una onda completa, pues por ejemplo, aquí está ocupando todo esto. Serían 100, 200, 300, 400, 500, multiplicado por 2, los 1000. Serían 1000 microsegundos, lo que equivalen a 1 milisegundo. 1 milisegundo, si hacéis el cálculo de la fórmula para sacar la frecuencia, pues es 1 partido por el tiempo, en este caso el tiempo es 1 milisegundo, te saldrá 1 kilohercio. ¿Qué es esto? Así que este es el funcionamiento de una manera básica. Podemos regular manualmente, también puedes empezar, en vez de con automático, puedes empezar con el manual, pero el manual pues te puedes volver a veces loco. Si tienes muy claro estos conceptos y tanto el amplificador horizontal como el amplificador vertical, el amplificador vertical o el amplificador horizontal, pues puedes programarlos de tal manera que cuando tú llegues e inyectes, pues vas a ver la señal que esperabas. Pero bueno, hay a veces que no merece la pena. Llegas, automático, te complicas y sobre el automático, depende de lo que te haya salido, pues tú ya mueves y regulas a placer, ¿no? Depende de lo que necesites visualizar en ese momento de la onda. Entonces este sería el apartado hasta aquí que hemos visto. Iremos viendo los menús y experimentaremos un poco después con algunas cosas muy sencillas para visualizar y algún generadorcito. Bueno, experimentaremos un poquito y veremos ese funcionamiento un poco más detenidamente. Así que pasaremos a las siguientes funciones. Bueno, continuando un poco con las funciones que tiene. Bueno, estábamos mirando, pues mira, vamos a ver. Tenemos aquí, por ejemplo, hay una función que es el measure de medidas y podemos, por ejemplo, las medidas pueden ser dependiendo de en qué canal estás, pues el origen puede estar en el 2 o en el 1. El contador de frecuencia lo puedes cambiar de uno a otro. Luego además también, vale, lo dejamos en el canal 1. Puedes seleccionar todas las medidas, por ejemplo, y aquí te aparecen, bueno, ahora porque solo vemos, como tenemos el origen, a ver, ¿dónde está esto ahora? Source, todas las medidas, origen, están en el canal 1, claro, tendríamos que seleccionar el canal 2 para que también nos marque las del 2. Ahora, ahí vas seleccionando y le vas diciendo si quieres solo en uno, solo en los dos. Lo de la matemática no sé qué será, vamos a ver qué es.
aquí no nos deja, vale. Esto será con otra función. Esto está deshabilitado ahora. Entonces aquí puedes ver en pequeñito un montón de medidas. En este caso, como estamos en el canal 2, que es el azul, ahí podríamos ver las medidas. A ver. Ahí se ve bien claro. Pues ahí podemos ver distintas medidas del canal azul. Y por ejemplo, aquí tenemos en el canal 2 la máxima, son 2,76, que sería... Vale, aquí no la tengo reflejada. Tenemos la mínima, que son menos 2,40, 2,60. Los voltios pico a pico, que son 3, que eso sí que los tenemos aquí, 3 voltios pico a pico. Te da un montón de valores, la amplitud, la media, valores que muchas veces no utilizas, entonces no merece la pena el activarlos. Aquí también te da la frecuencia, por ejemplo, el kilohercio. Aquí tienes también tiempo, rise, fall, bueno, en fin. Son datos que a lo mejor no vas a utilizar. Entonces, esta función se puede desactivar. Aquí quitamos esa, dejamos solo la primera. Y podemos desactivar el source. Bien. Vale. A ver si nos deja. Vale. Aquí estamos con uno. Vaya. Ahora, y si no quiero esto, ahora nos ha puesto más cosas de las que queremos. Pero bueno. A ver. Desactivo el statistic. Bueno. Este tampoco es relevante. Vamos a quitar también todas las medidas fuera. Y así vemos aquí toda la amplitud. En este caso yo he configurado un frecuencímetro que este es más completo, porque ahora estamos viendo en el canal 2, estamos viendo esta frecuencia de 1 kilohercio. Que ahora vamos a verlo. Vale. Si enfocamos un poco a la pantalla. Ahí. Ahí se ve bien claro, perfecto. Pues si enfocamos a la pantalla, vemos que aquí tenemos el kilohercio. Y por aquí podemos cambiar al otro canal y veremos el frecuencímetro en esta parte de aquí, que es más. Solo te salen de 10 en 10 kilohercios, entonces nos interesa más resolución. El frecuencímetro en sí tiene mucha más resolución en este otro canal. Vale, desactivamos ese, podemos darle un automático que lo vuelva a detectar de nuevo. Vale, y lo tenemos. Y tenemos un kilohercio de resolución bastante elevado. Ahí ya tenemos mucha resolución. Tenemos un kilohercio con un hercio y aún tenemos hasta 10 milihercios de resolución en este caso. Conforme vas aumentando de frecuencia, esa precisión también disminuye. Entonces, esto sería esa parte de del Measuren. Más cosas, no sé, por aquí tenemos cursor. Bueno, esto sería para manejar los cursores. Manual, bueno, tampoco es muy relevante lo del cursor. Sí, bueno, estas son funciones que tampoco las usaremos. Puedes mover el cursor dentro de la onda, te dará datos según en qué posición esté. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ir aquí y si ahora subimos, a ver. Ah, vale, esto es otra cosa. Esto marcará la amplitud. Cambiamos de cursor, vale. Bueno, aquí te marcará sobre todo tiempos, pero bueno,
no vamos a indagar mucho en esto, lo de los cursores. Vamos a eliminar los cursores, porque aún dejándolo en auto, tampoco es, no es una cosa muy relevante. Hemos dicho que esto iba a ser algo básico y tampoco nos vamos a meter en mucho temario. Esto da para mucho estudio y creo que no merece la pena. Esto ya cada uno que lo averigüe por su cuenta. Vale, pues entonces aquí ya pasaríamos a un modo manual, o sea, un off. Desactivamos y nos olvidamos del tema. Aquí podremos ir hacia atrás, supongo. Vale. Bueno, pues esto es cursor, vale, ya lo hemos visto. Display. Aquí podemos regular distintas funciones, como lo que es el brillo, la malla, el grid, la intensidad, si puede regular la intensidad de lo que es la pantalla. Estos son ya parámetros muy sencillitos. El vector, esto si lo quieres por vectores o dots, o por puntos será, supongo. Bueno, por vectores muchísimo mejor. Esto sí que ya no sé, mínimo. Si yo le pongo un segundo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, este no sé para qué será. Le ponemos el mínimo y ya está. Porque si le pusiéramos un infinito para ver las diferencias... Ah, vale, no. Debe de ser la velocidad de muestreo de la pantalla. Mejor tiempo mínimo, lo mínimo posible, que sea rápido. Esto es como mejor. Bueno. Aquí de este será modo normal. Modo pico, modo average, de media. Bueno, esto en modo normal, no lo tocamos. ¿Qué más hay por aquí? Esto era en display. Lo del tema del anti-aliasing también. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Esto lo que te hace es afinar un poco la pantalla. Esto es como en lo de los videojuegos, ¿no? Todos los sistemas de renderización y demás. Entonces, bueno, tampoco es nada relevante. Lo del DPST, a ver. Automático, sí, automático. No nos complicamos la vida. Vaya, ahora le he dado. Hay a veces que según cómo le das, ahora. Automático y nos olvidamos. Esto sería la sincronía, que la tiene desactivada por sus motivos. Y bueno, no sé, utilidades. Bueno, aquí ya entramos en el tema del sistema. Info, sistema, vale. Aquí tenemos la versión del firmware, etcétera, etcétera. Tampoco es muy relevante todo esto. Fuera, para atrás. Los idiomas, por desgracia, no viene el español, así que lo más fácil es el inglés. Que seguro que de una manera u otra nos aclaramos. Esto es para activar o desactivar el sonido. Así ya no hace ruiditos. Así tiene los ruiditos. Y bueno, esto sería para las grabaciones de pantalla y demás. Vale, esto de momento tampoco lo vamos a utilizar. Vale, IO Assistant, la configuración LAN también para el tema de conectarlo en red. Remote IO, TMC, LAN, vale. Esto será para el acceso remoto, el control remoto. USB de Bitce, vale, sí. Computer o BitG, vale. Sí, supongo que esto será para pasar el control o hacia el PC o hacia el propio, que sea autónomo. Así que lo dejamos como está. Aquí está la configuración LAN, como viene por defecto. Entonces esto es fácilmente configurable. Tampoco tiene mayor misterio. Tiene aquí distintas funciones que tampoco las hemos investigado, sobre todo con el tema de la impresora, la ayuda. Aquí tiene una ayuda con los teclados y demás. Bueno, esto tampoco es muy relevante.
Lo de la impresora USB disk, vale. Esto es si tienes una pantalla, esto lo debe de enviar directamente al lapicero, en este caso. Entonces te lo grabará en un archivo. Si quieres una pantalla que te interesa, pues le das a la impresora y te lo graba en un archivo. No sé si será un archivo MP o una JPG. No lo sé qué formato puede ser. Así que bueno, en cuanto a teclados, creo que esto es. Aquí podemos limpiar, a ver. Lo del Clear debe de ser para alguna limpieza de pantalla o algo, supongo. El Single, si no me equivoco, vale. Sí, pasa directamente a Run Stop, pero bueno. Vale. Supongo que irá pasando de ciclo en ciclo y puedes simplificarlo. Vale. Con esto haces una parada también, de tal manera que yo ahora puedo desconectar la línea de control y seguimos teniendo la pantalla parada para poder estudiar y visualizar lo que queramos. Cuando queramos continuar, simplemente volvemos a poner en marcha y ahí hemos perdido la señal. En este sentido es sencillo, muy sencillo. Así que bueno, ahora experimentaremos un poco con una práctica y veremos la buena utilidad de este aparatillo. Bueno, aquí tenemos una muy sencilla práctica y es sencillamente hemos puesto, para que se vea claramente, estamos aquí, a ver, que no nos estorben los cables. Tenemos ahí una fuente de alimentación de corriente continua y ahí tenemos 13,79 voltios. Hay que tener en cuenta que puede haber unas pequeñas pérdidas a veces, pero bueno, normalmente es muy precisa, con lo cual lo que vamos a ver ahora, y ahora lo veremos, vale, ahí lo tenemos conectado, bien, perfecto. Vamos a recuperar esa nitidez en un momento, ahí, perfecto. Bueno, ahora no lo vemos, pero sí que se ve, por ejemplo, aquí en pantalla. Ahí. Vamos a ver si se puede ver con cierta nitidez. Ahí, yo creo que se ve claro. Aquí tenemos que está marcando los 13,8. Pero no lo estamos visualizando aquí. Si os fijáis, ahí ha caído, pero con la corriente continua es un poco más complicado de reajustar. El automático no suele hacer milagros. Entonces le das un automático, te hace una medida y sí, te marca, sabe lo que tiene, pero en pantalla no te lo sabe marcar. También hay que fijarse que estamos con una amplitud de 500 milivoltios por cuadro, con lo cual estamos excediendo esa capacidad de medida. Simplemente lo que vamos a hacer ahora va a ser aumentar, estos son 200, no, hacia arriba, 5 voltios, 10 voltios, ¿podríamos ponerlo en 10 voltios? Sí. Es que sí, en 5 voltios se verá más con más resolución. Entonces centramos, tenemos el 0 aquí, este es el que indica el 0 y esta es la línea de la tensión continua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando medimos las tensiones continuas ocurre esto, que no vas a ver nada. Entonces para esto no es necesario, porque es una tensión eficaz que no vas a notar nada. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sencillamente una prueba para que se vea. Cuando yo lo paso a alterna, filtrará la continua, y como no habrá alterna, o al menos no que se aprecie, la continua desaparecerá. Ahí ha desaparecido la continua, que es lo mismo que si lo mandáramos a GND. Entonces ahí tenemos la corriente continua. Cuando lo ponemos en DC se ven tanto la alterna como la continua mezcladas. Sin embargo, si solo queremos ver la alterna,
la continua se quedará filtrada y no la veremos en el osciloscopio, para que no nos estorben las medidas. Entonces, por eso por defecto suele estar en DC. Y esa es la función que os quería enseñar, que realmente no es normal el utilizar el osciloscopio para esto. Para eso tienes un polímetro que perfectamente funciona. Pero bueno, por lo demás, esta era una pequeña prueba, nada más. Para que vierais el efecto de filtrarla, no filtrarla, y lo que ocurre a la hora, sobre todo, de buscarla, porque suele haber este pequeño inconveniente. De que a veces se puede perder y dices, anda ya, ¿dónde está? Entonces el automático funciona mucho mejor con las señales de alterna. Por lo demás, pues aquí tenemos ese pequeño funcionamiento. Bueno, vamos a pasar a otra pequeña prueba para finalizar un poco el uso básico de este osciloscopio. Bueno, ahora vamos a probar una pequeña práctica en la cual veremos un poco las virtudes del osciloscopio, sobre todo a la hora de comprobar amplificadores. Tenemos aquí un pequeño circuitillo muy curiosete. A ver, que enfocamos un poco. Ahí. Esto es un pequeño circuito amplificador y que nos servirá como muestra. Es un amplificadorcito con un operacional SMD de los chinos que funciona muy bien. Entonces vamos a hacer la prueba con esto. Vamos a ver en el canal amarillo, el canal 1, veremos la entrada, y en el canal 2, el azul, veremos la salida. A ver, un momento, vamos a ajustar bien para que se vea claro. A ver. Por aquí más o menos. Ahí se ve bien. Vale. Pues ahora veremos qué es lo que ocurre. Bueno, alimentamos el amplificador. Lo primero, le ponemos la batería en este caso. Bueno, ya tenemos un poco de señal, ese pequeño ruido habitual. Y ahora le vamos a inyectar señal. Fijaos que tenemos el canal 1 y el canal 2 en la misma escala. 1 voltio y 1 voltio por cuadro. Entonces, en el canal 1 apenas lo vais a ver. Inyectamos señal. La salida ya está generando señal. Y la entrada tiene señal, pero muy pequeña. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Muy bien, nos pasamos al canal 1 y graduamos hasta que podamos ver que efectivamente tenemos señal. ¿Ves? Ahí tenemos una franja de señal tan pequeña que nos ocurre esto. Vale, así la podemos medir. En 50 milivoltios por división podemos medirla, pero bueno, podemos pasar tranquilamente. Ahí se mide, sí, ahí estamos midiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Muy sencillo. Vamos a ver. Estamos excitándolo con una señal muy pequeña, en este caso. Tan pequeña que ahora vais a ver los datos. Estamos utilizando un generador de corriente alterna y estamos generando 1 kilohercio de velocidad. Ahora, a ver si se puede enfocar un poquito. Ahí se verá bien claro. Tenemos de entrada voltios pico a pico. Tenemos 250, 270 voltios, milivoltios, perdón. Milivoltios pico a pico, lo que equivale en una tensión eficaz de RMS de 47, no llega a 50 milivoltios de entrada. La salida está generando, fijaos que hemos pasado de 250 más o menos a unos 270, 280 voltios. De 250 milivoltios, es decir,
0,25 milivoltios hemos pasado a 2,5 voltios, lo cual está bastante bien, al menos aumenta un factor de 10. Está bastante bien, con una mínima señal, en este caso de 45 milivoltios RMS eficaces, estamos generando unos 550 milivoltios de eficaz. Esto no nos lo llega a medir bien porque necesita una cierta sensibilidad del frecuencímetro para llegar a medir de una manera estable. Entonces con esta pequeña irregularidad pues no puede, pero la señal sale perfectamente. Aquí ya vemos que es una onda, estamos en 200 milivoltios por cuadro y apenas se está viendo la onda. Aquí estamos en 1 voltio por cuadro y se aprecia perfectamente que tenemos casi 3 voltios de pico a pico, lo cual es bastante. Ahora, por ejemplo, lo paramos. A ver, hay que buscar un poco. Es complicado. Lo que sí que vamos a hacer, por ejemplo, es subir la tensión de entrada. Vamos a aumentamos a un 10%. Ahí ya la cosa cambia, se estabiliza un poco mejor, tenemos casi 300 milivoltios, casi 50 milivoltios RMS y sacamos el máximo del amplificador, que son 3 voltios. A partir de aquí ya da igual lo que amplifiques, que no vas a conseguir nada. Entonces ahora sí que a lo mejor podríamos estabilizar un poco, a ver, sincronizando. A ver si conseguimos una sincronía un poco más estable, que resulta ahí. Esto sería lo más estable que conseguimos. Si lo paramos, ahora conseguimos una parada un poquito más eficaz y lo podemos ver más claramente. En el canal 1 no podemos ver la frecuencia porque necesita más sensibilidad, tiene muy poca. Claro, estamos trabajando con 47 milivoltios, que es una tensión muy pequeñita. Sin embargo, este sí que la salida sí que detecta el kilohercio, ya que tenemos ahí en RMS 1 voltio, de 250 a 1 voltio, no, perdón, de 47 milivoltios a 1 voltio de RMS, y sin embargo en pico a pico de 280 tenemos 3 voltios, o sea, 0,280 tenemos 3 voltios. Entonces aquí se nota un montón. También podemos llegar, vaya, que es lo que hemos roto ahora. Vaya por Dios. Ahora se ha fastidiado el invento, lo tenía todo bien conectado y ahora se nos ha fastidiado. Estos son los problemas del directo, que dicen algunos. Ahora sí. Cualquier cable que está falseando un poco, ponemos un 20% de entrada, por ejemplo, aumentamos, ya se cuadrangula la salida, porque el tope de amplificación de este operacional son 3 voltios. Entonces no va a inyectar más de 3 voltios. Entonces la onda la deformas. Toda esa entrada sale deformada. Ya da igual que tú le regules la salida. Vaya, jolín, con los cables. Cuando dice que no quiere... Ah, vale, ya sé por qué. Jolín. Cuando no ocurre una cosa, ocurre la otra. Uy. Soldaduras frías, para variar. ¿Cómo no? Si no ocurren estas cosas, ¿qué no va a ocurrir? Lo dicho, problemas del directo. Entonces, si yo ahora regulo la salida, veréis que la entrada no cambiará, sigue siendo la misma, pero la salida, por mucho que la suba o la baje, aunque la baje, está cuadrangulada. ¿Por qué? Porque está saturando la entrada y el amplificador está saturado en la entrada, lo cual amplifica. Si tú le metes saturación, amplifica saturación. Entonces se trata de que tú en la entrada no satures. Esto está hecho pues para cápsulas de micrófono. Como tienen una alta ganancia los pequeños amplificadores operacionales,
pues esto está hecho ideal para una ganancia muy elevada en una sensibilidad muy baja. Es decir, una cápsula de micrófono emite con una frecuencia muy baja, lo que te permite precisamente eso. Ahora vamos a bajar a un 15%. Estamos con 60 milivoltios RMS. Bajamos a 50 milivoltios RMS. Aún sigue saturando. Vamos a bajar a un 12%, que equivalen, sí, ya estamos por debajo de 50 y ya empieza a cambiar un poquito. Y si metemos un 10%, ya se deforma menos, vale. Vamos a meter un 7%. Ahí, con un 7%, no sobrepasando los 40 milivoltios de eficaz de RMS, conseguimos los 3 voltios de pico y la onda no se deforma. Es decir, que esto está hecho pues para cápsulas de micrófono que emiten con una entrada muy pequeña. Y eso lo vamos a ver ahora mismo, in situ. Esto, bueno, si no se nos estropea, que lo hará. Vamos a quitar la tensión, importante. Desactivamos el generador. Y ahora lo vamos a ver probado con una cápsula de micrófono. Una cápsula de micrófono, que es esta. Cápsula Electrek, que normalmente vienen realimentadas. Entonces vamos a localizar cuál es la masa, que es esta. Pues entonces esto va en esta posición. Y ahora lo veréis. Vale. Esto lo retiramos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Alimentar, por supuesto. Sin alimentación, aquí no trabaja nadie. Y funcionará. Funcionará si quiere. A ver si le llega la entrada o no le llega la entrada. Ahora. Bueno, ahí lo tenéis la prueba. Conforme estoy hablando se está viendo la onda y lo que hace es eso. Hay que fijarse también en estos picos. Ahí tienes un voltio de pico. Y ahí se ve la onda. Y esta reacción es de este micrófono. Por eso estos amplificadores tienen muchísima ganancia y lo que ocurre que con esa ganancia es precisamente eso. De que con muy poquita señal, ya que, bueno, muchas veces una cápsula dinámica, por ejemplo, lo que tiene es que no necesita tensión, pero tiene unos niveles de tensión que produce por sí misma, que son muy pequeños. Estas cápsulas Electrek en concreto, ahora lo veréis, estas cápsulas Electrek en concreto llevan la posibilidad, como son electrónicas por dentro, de realimentarse. Realimentas un circuito interno que lo que hace es una especie de amplificador. Entonces, cuando tú les envías una corriente continua de alimentación por dentro, que pueden ser 3 voltios, 4, depende de los límites que tengan, no más de 6 o 7 voltios. Y lo que hace es realimentarla para que tenga más ganancia. Entonces, estas Electrek, como contrapartida de que pueden ser ligeramente de una calidad, vamos a decir, distinta, por no decir que un poquito peor, pero sin tampoco exagerar, tienen otra respuesta. Lo que sí que hacen es tener muchísima ganancia. Entonces se usan mucho, son muy pequeñas. Con respecto a las dinámicas no las puedes alimentar, no llevan un circuito interno, es una especie de altavoz al revés. Entonces la sensibilidad que tiene detecta el sonido, esas vibraciones que provoca la membrana son tan minúsculas que sí, aunque parezca mentira, hay unos milivoltios, unos pequeños milivoltios que se pueden transmitir a un amplificador como este y poder hacer una amplificación bastante elevada.
Entonces las dinámicas no necesitan alimentación, es más, no puedes, pero funcionan y sin embargo estas tienen muchísima ganancia, pero siempre y cuando las realimentes. Si no las realimentas, son bastante más duras que una dinámica. Hola. Así que esta es la prueba de cómo funciona un osciloscopio. Espero que os haya gustado y bueno, nos veremos en la próxima entrega. Gracias amigos y espero veros en todos nuestros vídeos. Adiós.